o donde está situada la roca en sí, y los parámetros geomecánicos y parámetros operacionales. Ahí hay una, para recordar el block caving, ahí se ve podemos ver no sé si la tonadura y los niveles de fragmentación que se van a dar dando. Y a medida que se va haciendo la extracción, se va a seguir rompiendo y va a seguir cayendo y van a seguir sacando el mineral. Entonces, para la estimación de la fragmentación, hay que tener en cuenta las fracturas naturales que tienen el macizo y también las características como que tiene partes más duras, más blandas, que ya están rotas antes de tronar o no, y también la fragmentación que se ocurre durante la extracción de la columna. Y este proceso de hundimiento va a determinar los pasos que se van a dar dando, o sea, el espaciamiento y la geometría entre los puntos de extracción, la selección del equipo, la dilución de la columna, el ratio o tasa de producción, el control del mismo hundimiento, el control de la dilución de la columna y si es necesario quizá una tronadora secundaria porque no se rompió lo suficiente. Todas esas evaluaciones se van a ir dando basadas en los parámetros geomecánicos anteriormente mencionados. Entonces, para calcular esto, se planteó Jonah Hudson, propuso en 1992 el RES, es un método sistemático que sirve para el estudio de interacciones directas de los parámetros de influencia. Más adelante lo explicaré con la tabla que queda más claro. En este método se entrega una lista completa de parámetros y se ve las interacciones que tiene un parámetro con todos los demás parámetros de una lista en un sistema matricial. Y para esto se utiliza un sistema de matrices de interacciones que se llama BIM. Los campos de aplicación de usado esto es la estabilización de pendientes y túneles, determinación y evaluación de parámetros para procesos de hundimiento, acá podemos mencionar los caving, y determinar el apropiado radio hidráulico para la iniciación del hundimiento, o sea, como el radio que se usa para la tronadora inicial del block caving. Entonces, aquí podemos ver cómo se hace la construcción de matriz, donde vemos la diagonal que está coloreada como color, no sé, como rojo, café, damasco. ¿Se fue el profe? ¿Sigo? Dale nomás, perdón. Ya, ahí va. Se ven los parámetros, van a ir la diagonal y los distintos parámetros que tenemos. En la fila, que va a ser la verde, podemos ver la influencia que tiene el parámetro, por ejemplo, PI, en otros parámetros, y en las columnas, en la amarilla, vamos a ver la influencia que tienen los parámetros en ese PI. Entonces, aquí podemos ver unas consideraciones que asumimos que cualquier parámetro de aquí, o sea, el P1, no se puede afectar a sí mismo. Esto es importante después mencionar después. Y la evaluación de interacciones de un parámetro con los otros directos. O sea, podemos ver cómo un parámetro P1 se va relacionando con el P2, que tiene con el P3 y cómo le afectan a él. Pero el tema es que surge un problema aquí, que en la realidad se involucran interacciones, por ejemplo, así se lo emparejadas. Un ejemplo, que un X afecta a un Y y a su vez este Y afecta al X. Entonces, ahí podemos evaluar, por ejemplo, cómo el X afecta a sí mismo, pero a través de una concatenación. O también que, por ejemplo, un efecto A afecta a un efecto B, a su vez a un C a un D y un D de nuevo a un A. Se genera una concatenación que se llaman interacciones indirectas. Para esto se usó el sistema MICMAC, que es un sistema desarrollado por Michael Godet en 1971, que nos permite hacer un análisis cruzado de estas interacciones indirectas. Y nos proporciona una matriz de coeficientes que indica la influencia acoplada de cada XY en cada XJ. Por un ejemplo, tenemos un estrés normal, que es el delta N, y un desplazamiento normal, D sub N, y podemos analizar la influencia que tiene el delta N en el D sub N. Sin embargo, esta relación no tiene en cuenta los efectos indirectos que otras variables, por ejemplo, podrían tener ahí. Por ejemplo, ahí mencionan la presión del agua, ya que el sistema MICMAC analiza los datos en parejas, pero no es como el sistema RES que analiza un dato con todos, solo coteja una pareja de datos. Y el otro problema que se menciona en el paper es que los datos que yo voy a tomar en situ y en el laboratorio pueden diferir. Por ejemplo, si tomamos este mismo ejemplo de la presión de agua, yo tomo una mezcla, puede que el resultado que me den en el laboratorio no sea el mismo. Entonces, un análisis indirecto no puede ser por sí mismo suficiente y tampoco un análisis directo va a ser suficiente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un sistema MICMAC, se ve una batería ahí, por ejemplo, tenemos un P1 con P1 y permite la interacción de sí mismo, que algo que el RES que no podía hacer, ver cómo un parámetro se influencia en sí mismo, y se ve ahí la tabla de la matriz, cómo se van cotejando, por ejemplo, P1 con P2 y me entrega un valor. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un diagrama que se explica mejor lo anterior. Por ejemplo, tenemos que el estrés afecta a la apertura y también afecta a la fuerza que tiene como en la juntura. Pero a su vez, el estrés también afecta a la deformación, pero la deformación también afecta al estrés. Entonces, hacer estos diagramas nos ayuda a hacer una idea de cómo estos parámetros se están todos entrelazando y tenemos que tener una forma de evaluarlo. Entonces, aquí en el paper se propuso hacer un enfoque híbrido que combina el método RES con el método MICMAC para hacer un cálculo que nos permita analizar las interacciones directas e indirectas de estos parámetros. Entonces, para el estudio se consideraron 23 parámetros
y los pasos que se siguieron fueron determinar estos parámetros, se aplicó primero el sistema RES a los datos, o sea, un análisis directo, y después se hizo un ranking de cómo los parámetros influenciaban las causas de efecto, utilizando el sistema RES para un análisis directo y utilizando el sistema Mi'kmaq para un análisis indirecto. Y el estudio se realizó consultando expertos de Canadá, Chile, Australia e Irán. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en una tabla que sabe que los parámetros los agruparon en geomecánicos, de ambiente, geométricos y también de la sistema de explotación. Entonces podemos ver que hay un diagrama que dice causa, efecto y causa más efecto, y los números van a diferir, y se ve el porcentaje de cambio porque cuando yo analizo un parámetro por RES y un parámetro por Mi'kmaq me van a dar distintos, porque tienen una valoración distinta, cómo puede influir uno dentro del otro dependiendo de cómo se evalúe. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este enfoque híbrido? Que primero permitieron obtener la información de un parámetro, cómo se afecta a sí mismo, que lo que dije anteriormente, porque el resto no lo permite, y gracias al mismo, ahora sí. Por ejemplo, el P1, que se definió como las fuerzas compresivas no axiales, ahora se podían analizar cómo se afectaban a sí mismas, por así decirlo, cotejar P1 con P1. También se dio que había un cambio significativo en la interacción de ciertos parámetros con otros que se habían dado anteriormente. Por ejemplo, el P3, que era la frecuencia y fractura, con el punto 19, que era el radio o tasa de extracción, cambiaban de tener una interacción que era muy alta a tener una interacción que era promedio. Entonces ahí bajó la interacción real que se daba con los cálculos anteriores. Y la intensidad de influencia de los parámetros geomecánicos en general aumentó. Ahora eran como más importantes en el proceso de la fractura, y los efectos de intensidad de operación de parámetros geométricos y operativos también aumentaron en el método híbrido, o sea que tienen más importancia que en los métodos directos e indirectos por sí mismos. Entonces, volviendo a la tabla que era anterior, que ahora sí, la otra era misma, para explicar esta tabla cotejada, y podemos ver los 23 parámetros que tenían en consideración. Entonces, para hacer esto se hizo un caso de estudio, que se usaron enfoque híbrido, estudiaron la fragmentación de macizo rocoso de las siguientes minas: Reserva Norte en el Teniente, Regimiento Diablo en el Teniente, la mina Kemes en Canadá, y todas estas minas se eligieron tomando en cuenta que usan el método de block caving, pero tienen grandes diferencias en su estructura geológica y las características que tienen de la explotación en sí misma, así como la altura, la cantidad que sacan, son distintos para entregar datos distintos y ver cómo funcionaban. Entonces se hizo de estos 23 parámetros, que ahí podemos ver algunos, y era diferente y se le entregó un puntaje que va de 0 a 4, donde 0 es una influencia mínima y donde 4 es muy alta, y se cuantificaron para hacer una comparación. Después, cuando todos los parámetros se le asignan un valor numérico, se van calculando y nos da la sumatoria que sale ahí, al final es como la tasa de fractura que se está calculando. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del estudio? El parámetro que más tiene influencia en la fragmentación es la tasa de extracción en sí misma, o sea, como cuánto vamos sacando el material, como la tasa que lo vamos haciendo. Si lo dejamos más tiempo, si sacamos más, si sacamos menos, va a ser lo que más va a afectar la fragmentación en sí. Y el menor influencia son la rugosidad de discontinuidades. Los índices de fragmentación obtenidos son los que se ven ahí a continuación, dando que la que tenía menor índice de fragmentación, o sea que la roca se quebraba en pedazos más grandes, no se fragmentaba tanto, era el Regimiento Diablo, y la que tenía mejor posibilidad de fragmentación era Kemes. También algo muy importante que se notó es que los parámetros ambientales y geomecánicos suelen ser más o menos incontrolables porque son la realidad que está ahí la roca, nosotros no controlamos eso. Pueden manejarse, por ejemplo, si se hacen labores de precondicionamiento, pero esto es más complicado. Entonces, se sugirió que era mejor controlar las variables geométricas y operacionales, que las definimos nosotros cuando estamos explotando, porque son más fáciles de controlar en sí. Y eso van a afectar la producción que va a hacer. Es más fácil, por ejemplo, decir que es controlar eso, cómo lo extraemos, a cómo es la roca en sí. No tenemos que hacer una labor de precondicionamiento. Aunque esto igual es limitado, porque, por ejemplo, si ya tenemos una geometría, no es tan fácil cambiar, no es fácil cambiarla, por ejemplo, volver atrás. Quizás nos equivocamos, lo hicimos muy grande, volver atrás no va a ser tan fácil, no podemos como devolver espacio. Entonces, igual tener eso en consideración. Y eso era mi presentación. Muy bien, Gonzalo. Muy buena la presentación. Ahora, deja de compartir pantalla. Ahí vamos. Entonces, ya, aquí yo te saqué. ¿Ya? Entonces, ya, voy a hacer algunos comentarios sobre la presentación. Yo la encontré muy fluida, ya la he visto ya varias veces ya. Muy, llamémoslo así, didáctica. Y una sola duda, Gonzalo. ¿Sí? Respecto
al final se sacaba un porcentaje de fragmentación y ese se comparaba con el real, ¿cierto? Sí. Ya, y la pregunta es, ¿cómo hacían el cálculo? ¿Tomaban esos 14, esos 23, no me acuerdo cuántos Sí, P habían 23 ahí? puntos. ¿Y cómo mezclaban unos con los otros? Porque le Lo que daban pasa es que Dime, te sí, escucho. no, sí, sí, termina la idea, para Es completar que mejor. la, pre- la pregunta es, ¿usaban una fórmula o tomaban los 23 del 1 al 4 y sacaban los promedios? ¿Cómo lo hacían? Primero tomaban los 23 puntos y lo iban cotejando y obtenían los datos que eran como los teóricos que se hacían a través del análisis, y posteriormente estos se comparaban con la realidad de los datos que tenían in situ de la extracción que se iban haciendo. Por ejemplo, mencionaba el paper que el regimiento Diablo en particular dio un número menor del que tenía en realidad con el número de extracción que se estaba haciendo. Igual mencionaban que era difícil hacer la comparación entre las diferentes minas que habían, porque igual son distintas. No, Posibilidad que lógico. tenían características muy diferentes, y que salía finalmente que para comparar más tenía que hacerse más pruebas, pero al final era eso, o sea, analizar los 23 parámetros y se comparar los resultados teóricos con los reales que se tenían de cada una como por separado, que Ya, no era muy bueno como comparar una con otra porque al final son distintas. ya, súper. Mira, el único detalle de la presentación, porque lo tengo un 7, pero igual es que en la parte inicial uno siempre tiene que poner el título del paper, el autor del paper y la fecha del paper Ay, en la tapa, ¿ya? Porque lo que estamos presentando un paper que no es de uno, ya en este caso un tercero, ya entonces, bueno, queremos saber quién fabricó este paper, ¿ya? ya. Eso, nada más, ¿ya? Eh, Felipe, bueno, el resto de asistentes al curso, ¿tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta, profe, Kurt, pero quizá no va tanto en el enfoque. Ahí decía que el ratio de extracción era lo que más afectaba al macizo rocoso, según los estudios, ¿cierto? Eso es en base a que si uno saca muy, muy rápido, se fractura más, o si mientras más se demora en sacar, se fractura menos. Eso Es que, por ejemplo, me acuerdo cuando nosotros estábamos en método de explotación, el profesor nos dijo que, por ejemplo, tenemos el block caving y nosotros a medida que vamos sacando vamos a dejar en un espacio vacío de la roca. Sí, Y la roca está como con aire, se va a ir quebrando más porque no está firmada por nada. Claro, no, pero O es sea, que a lo que voy era con la velocidad de extracción, ¿cierto? sí. Es que, por ejemplo, se refiere a que si sacamos mucho, obviamente vamos a mantener ese espacio que está como hueco, por así decirlo, más grande, entonces va a tener más espacio y va a haber más tensión en ese punto porque no le está firmando nada. Pero, por Claro, ejemplo, si lo hacemos más lento, si dejamos el material un poco ahí más, vamos sacando de a poco, dejando que se acumule y que tenga como una columna, por así decirlo, material tronado que firme el resto que no está totalmente fracturado todavía, va a demorarse más el proceso, porque hay como un punto de apoyo, por así decirlo. ya entiendo, De hecho, gracias. si queríamos paralizar una, tendríamos que no sacarla, o sea, seguir rompiendo, pero a un ritmo más lento que si dejamos el espacio, si como la eh, volviéramos caserón, por así decirlo. voy a Espacio hacer vacío. la contrapregunta a Kurt. Tú hablaste de la velocidad de extracción. ¿En qué se mide la velocidad de extracción? El tiempo del ciclo de la extracción, pues, ¿no? Cuando uno Dame la, saca dame la unidad. en un volumen. No. Eh, para que todos lo tengan presente, ya a lo mejor lo van a ver en Carguillo. No, ustedes son civiles, ¿no? Ya la unidad es toneladas metro cuadrado día. Ya es el tonelaje que tú extraes por metro cuadrado de área abierta, ya, o de área disponible, ya, por día, que incluye los 3 turnos, ya. Entonces, tú tienes también límites en esa velocidad de extracción. Las velocidades de extracción actuales deben andar en 0,5 toneladas metro cuadrado día, 0,7 máximo, por ahí. Entonces, tú puedes, claro, aumentar esa velocidad de extracción, pero hasta un cierto tope. Si tú te pasas, ya tú puedes producir que el sistema colapse y no avance nomás. O se Gracias, profe. produzca ese huequito, ¿ya? Entonces,
con eso terminamos la presentación esta y ahora me toca otra persona, que es Felipe, ¿quién es? Osvaldo Delgado tiene que presentar. Ya, Osvaldo Delgado. Y voy a buscarlo para darle los... ¿Y dónde está? Ahí está. Ya, te voy a dar las atribuciones para que... Ya, Osvaldo, comparte la pantalla nomás. ¿Se me escucha? Sí, te escucha. Ya. Abajo el botón Sí, sí. verde compartir. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien. A ver, me espera un poquito. Ya, el mismo Ya. consejo que le di yo a Gonzalo delante, que siempre hay que poner los autores, ¿ya? Claro. Sí. Dale nomás. Ya. Buenos días a todos. Yo soy Osvaldo Delgado y presentaré la norma, el método sugerido para el monitoreo de emisiones acústicas del laboratorio, de la norma ICRM. Esta presentación la voy a dividir en 5 partes. Una parte que son los motivos, la segunda el propósito, tercera conceptos, cuarto dispositivos y por último un análisis. Ya, el motivo. La motivación para estudiar las emisiones acústicas parte de las ondas sísmicas. El mismo análisis que se hace en la sismicidad para predecir procesos de fractura de roca se puede utilizar a un nivel menor para la detección de microgrietas utilizando las emisiones acústicas. Al mismo tiempo, estas emisiones acústicas pueden funcionar también para localizar fuentes de emisión. Como propósito, el propósito de esta norma, de forma muy resumida, es describir una metodología experimental y los dispositivos utilizados para monitorear las emisiones acústicas. Bueno, ahora voy a describir algunos conceptos claves para esta norma, en particular, que son relevantes para explicaciones posteriores. Primero, una emisión acústica se entiende como una onda elástica emitida por efecto de pequeñas fisuras o microcracks en un material cuando es sometido a esfuerzos. Bueno, a ver, voy a intentar poner el puntero. ¿Sabe el puntero, cierto? Sí. En esta imagen se puede ver un tipo de onda elástica cuya característica es que viaja por un medio elástico. Y un medio elástico quiere decir que es un medio material capaz de sufrir deformaciones reversibles. Esta es una onda de Rayleigh, es solo un ejemplo. Otro concepto importante es la microsismicidad, que son débiles temblores causados por un fenómeno natural. Es similar a las emisiones acústicas, pero a una escala mayor, a una escala, llamémoslo así, de ingeniería. Un ejemplo de un efecto de la microsismicidad, de esta microsismicidad, por ejemplo, son las explosiones de roca que ocurren en los túneles. Bueno, ahora voy a hablar de los dispositivos para el monitoreo de emisiones acústicas. En esta imagen que está acá se presenta de una forma muy esquematizada todas las partes genéricas de un sistema de monitoreo de tipo uniaxial, el sometimiento en esfuerzo en una sola dirección. Voy a hablar de las cosas más fundamentales: el preamplificador, el sensor, el filtro de frecuencia, el amplificador principal, el contador de frecuencia y el conversor analógico digital. Bueno, el sensor de emisiones acústicas es un elemento cerámico piezoeléctrico. Se le dice piezoeléctrico porque tiene efecto piezoeléctrico, y el efecto piezoeléctrico es un fenómeno físico que presentan algunos cristales debido al cual aparece un diferencial de potencial eléctrico, un voltaje entre ciertas caras del cristal cuando este se somete a una deformación de tipo mecánica. Y su sensibilidad se define por la relación, bueno, por la relación de este voltaje eléctrico y la superficie sensible de ese sensor en ciertas unidades. Bueno, en esta imagen se muestra un sensor de emisiones acústicas. Esta forma cilíndrica que se ve acá es el sensor. El cable es un cable de tipo coaxial, del cual voy a hablar posteriormente de él, y este es un filtro de frecuencias. Bueno, tipo de sensor. Entre los tipos de sensores se encuentra el sensor de resonancia, cuyo fundamento de funcionamiento radica en la frecuencia de resonancia. Detecta las señales cuyas frecuencias sean más sensibles. Y por otro lado está el sensor broadband,
que detecta la señal correspondiente a la onda original. Ambos sensores tienen una forma cilíndrica, como se había visto en la imagen anterior, con dimensiones de 18 milímetros de diámetro y 17 milímetros de altura. Bueno, en esta imagen de prueba de sensibilidad, es una imagen de prueba de sensibilidad de los dos sensores. Los ejes verticales de cada gráfico muestran la sensibilidad medida en decibeles y el eje horizontal la frecuencia medida en kilohertz. El gráfico superior muestra los resultados de un sensor de resonancia y el de abajo el sensor Broadband. Lo importante a remarcar aquí es que el sensor de resonancia detecta un evento de emisión acústica en su frecuencia más sensible, que en este caso son 150 kHz, como está indicado acá abajo. Esa es la especificación que usó en el sensor de resonancia. Y de manera más precisa que el sensor Broadband. El sensor Broadband en esa frecuencia en específico tiene una sensibilidad menor. Es por esta razón que generalmente en este tipo de pruebas en laboratorio se prefiere usar sensores de tipo de resonancia. Bueno, dentro de las observaciones, ya termina esta sección, el sensor a usar depende del tipo siempre de roca. Pues, no siempre se usa específicamente el sensor de resonancia, va a depender del tipo de roca que se utilice. Para contabilizar los eventos de emisión acústica se tiene que usar 2 o más sensores. Para la localización de la fuente deben haber al menos 5 sensores. Y para colocar el sensor se recomienda aplanar la zona de contacto de la superficie en donde se posiciona el sensor. Entonces, se refiere a la zona de contacto curva del cilindro. Bueno, amplificadores y filtros. Un preamplificador es un dispositivo que tiene por función amplificar la intensidad de la señal de 10 a 1000 veces su magnitud original y está conectado directamente al sensor de emisiones acústicas. El amplificador es otro amplificador que funciona en un segundo orden, pero que no está conectado al sensor y está conectado, viene posteriormente del amplificador. El filtro de frecuencia tiene por función emitir el paso de ciertas frecuencias deseadas, y hay de 3 tipos: el de paso alto, en la que se deja pasar frecuencias sobre cierto límite; el de paso bajo, en donde se dejan pasar frecuencias bajo cierto límite; y finalmente el de banda, que es una combinación de ambas y deja pasar una banda de frecuencias. Bueno, el conteo de frecuencia y emisiones acústicas. El conteo asociado al número de emisiones acústicas refiere a la cantidad de eventos de emisiones acústicas que se pueden contabilizar de forma discreta. Por otro lado, la frecuencia está basada en el conteo de emisiones acústicas por unidad de tiempo. Y el umbral o threshold es un límite de voltaje ajustable, dependiendo de las necesidades, que se utiliza para diferenciar entre los eventos acústicos y el ruido de fondo. Bueno, en esta figura se observa que el conteo de emisiones acústicas se hace utilizando un gráfico de frecuencia, ¿no? Donde en este eje vertical se puede ver el número, aquí se ve aquí dice count rate, el número el conteo de emisiones acústicas. Y bueno, acá me gustaría más bien hacer notar que en la medida que el desplazamiento es mayor, porque acá el axial displacement es la cantidad que se desplaza por el producto del esfuerzo, y notar que a la medida que el desplazamiento es mayor, el número de emisiones acústicas aumenta, hasta que el material cede, que esta es el gráfico de cómo se deforma, y aquí está cómo se ve que pierde fluencia. Y bueno, y este ejemplo es cómo las emisiones acústicas pueden prever la aparición de estas microgrietas que se hablaba al principio. Bueno, métodos para eliminar el conteo de emisiones acústicas. Básicamente, fundamentalmente existen 2 métodos. El primero es de cuenta regresiva o ring down count, el cual envía una señal lógica transistor, una señal que se llama lógica transistor a transistor cada vez que una señal excede el umbral. TTL, por la cifra en inglés, es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales, es decir, circuitos que manejan la información en forma binaria, 0 y 1. Eso quiere decir el TTL. Es una señal que se compone de ceros y unos. Por otro lado, está el método de conteo por evento, que registra una señal por evento. Me voy a mostrar un ejemplo. Bueno, aquí en esta imagen está una representación del funcionamiento de ambos métodos. La señal original está acá, continua, ¿está?
Eh, eh, y mientras que en el método ring down count, que, a ver, oiga, el método B acá está, cada vez que en el método, sí, en el ring down count, cada vez que se supera el umbral que había definido antes como un cierto número definible en voltaje, se cuenta un evento. En este caso el umbral se superó 5 veces y se cuentan 5. Y en el caso del el event count o conteo de eventos, eh, hay una serie de eh, montes, se dice en ondas, los montes y los valles, y solamente detecta un evento, un conjunto, de manera de que un conjunto de montes de ondas que supere el umbral será considerado unitariamente un evento, mientras que acá cada vez que pasa el umbral cuenta un puro evento. Bueno, acá, dentro de otras cosas está el cable coaxial, que se usa para transmitir señales de baja frecuencia. Y está específicamente diseñado para este propósito. Bueno, ahora voy a hablar del transformador analógico digital. El uso del transformador o conversor analógico digital surge por un problema, y es que la señal analógica contiene mucho ruido y puede ser contaminada cuando se intenta transportar y o procesar. Por tal motivo es de interés tener una señal digital que es más limpia y es más sencilla de trabajar. El transformador, y como su nombre lo indica, convierte una señal analógica a digital, facilita el procesamiento y hace que la señal sea inmune al ruido. Bueno, en esta figura se ejemplifica la conversión de una señal analógica a digital. El transformador registra la señal original, que está acá, que es continua, y cada cierto intervalo de tiempo, que está indicado acá abajo, registra un valor de voltaje que le corresponde a cada uno de los puntos. De esta manera se pasa de una información que es continua, analógica, a una información compuesta por un conjunto de puntos, por un conjunto de datos, en este caso que contienen dos datos en el tiempo y en el voltaje. Se pasa de una señal analógica a digital. Bueno, tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo corresponde al tiempo mínimo requerido para obtener la suficiente información de la onda. Como bien dije antes, las señales digitales se componen de manera discreta y no continua, por tanto, en esta imagen, por ejemplo, se observa cómo la elección del intervalo de tiempo afecta la forma en cómo esa información queda registrada en una señal digital. En la figura superior se ve cómo la toma de 5 puntos eh, se obtiene una formación suficientemente fidedigna para el análisis, porque aquí se ve una forma sinusoidal y se mantiene acá. En la figura inferior se usan 4 puntos a diferencia de la de arriba, y no son suficientes para representar bien la señal. O sea, en 4 puntos se obtiene un mal muestreo de la señal. Bueno, la resolución de amplitud. Esta indica el rango de amplitud entre los cuales se puede registrar una emisión acústica. Es similar al tiempo de muestreo, pero en este caso, en vez de tener una magnitud de tiempo, se tiene una magnitud de voltaje. O sea, como está en la imagen anterior, la imagen anterior aquí está como el tiempo y el voltaje está en el eje vertical. Eh, bueno, y la resolución de amplitud se mide en bits, y ya que un bit es el dígito del sistema de numeración binario. Y como se está trabajando en circuitos digitales, la medida de este tiene que ser el bit. Si un ejemplo de esto, voy a ejemplificarlo para explicarlo, es el siguiente. Si se desea medir la resolución de amplitud que se tendría entre 1 volt y menos 1 volt, o sea, entre 2 volts, y se dice que se requiere una resolución de 8 bits, se tiene que dividir la diferencia entre esos dos voltajes, ¿verdad? Por la potencia de 2 elevado al número de bits de resolución de la que se habló. O sea, si se hablan de 8 bits, por ejemplo, digamos que dividir los dos voltajes partido por 2 elevado a 8. Y en ese caso tendríamos una resolución de 8 bits, y cualquier diferencia menor a este valor que está acá no podría ser diferenciable. Bueno, registro continuo de emisiones acústicas. La nueva tecnología acaecida en el último tiempo permiten el registro sin ninguna pérdida de datos, sin ninguna elección de datos. La desventaja, o como se puede sospechar de este sistema, es que en cualquier caso
se capta una inmensa cantidad de datos, al no haber una selección de los datos como se ha expresado en las últimas diapositivas. Por tanto, se requiere más trabajo, hay mucho más datos y un poco más complejo. Bueno, y por último, el análisis. Bueno, el conteo de eventos en el posterior análisis se hace con las emisiones de acústica en función del tiempo, con un gráfico similar al gráfico que mostré anteriormente de frecuencias. La localización de la fuente se hace a través de un método de mínimos cuadrados no lineales, que es similar al ajuste lineal que muchas veces hemos utilizado, solamente que es más complejo porque tiene más variables, al menos se necesitan 5 sensores y en 3 dimensiones. El análisis de la liberación de energía mediante la relación de Gutenberg-Richter. Se usa el RMS. El RMS es la media cuadrática y se obtiene tomando el voltaje en cada punto de la onda acústica y elevándolo al cuadrado. Hay una fórmula, explicarlo no es muy difícil, No, pero esta es la fórmula. Sí. Disculpe. Dale nomás. Ya. El mecanismo fuente, para el análisis del mecanismo fuente, se usa la polaridad de la onda. La polaridad de la onda, a ver si puedo hacer un lápiz, habla sobre cómo en la primera parte de la onda puede ser un monte o un valle viene. Si es un monte, o sea, si es así, a ver, ¿se ve eso, cierto? Sí, se ve. Si es un monte, la onda viene un monte, entonces se dice que la polaridad es positiva, indica que hay una expansión del espacio y una expansión desde la fuente, de donde hubo, y si es un valle, de cierta forma, se dice que la polaridad es negativa y habla de que hay una contracción del espacio, el espacio desde donde vino la fuente de la onda. Y por último hay un reporte de resultados en el cual se muestra todo esto, se ordena y se presenta. Y ese es el fin. ¿Estamos, cierto, Osvaldo? Sí, estamos. Ya. Voy a detener. Ya. Las dos presentaciones de hoy día fueron las dos muy buenas. Ya, muy bien explicadas. La segunda fue como una clase. Ya. Les voy a hacer un comentario. Nosotros en el laboratorio realizamos lo que acaba de presentar Osvaldo. Ya. Lo hacemos en una forma comercial, pero lo hacemos en conjunto con otro laboratorio, con el laboratorio de emisiones de ultrasonido del Departamento de Física. Entonces, el laboratorio de nosotros no tiene los equipos, ya los equipos los facilita Física, y exactamente lo mismo que tú describiste es lo mismo que nosotros realizamos. A diferencia que nosotros le agregamos a ese ensayo, el ensayo de DRA que nosotros les vamos a explicar y a enseñar al final del laboratorio. ¿Ya? Felipe, bueno, consultas primero, si alguien tiene alguna consulta sobre la presentación que recién terminó, de la gente del curso. Yo como un resumen solamente, es como cuando ustedes van al médico y en el médico le colocan un estetoscopio, ¿ya? Y el médico escucha el latido del corazón, ¿ya? La emisión acústica aquí lo que hace, se carga una probeta y escucha cuando empiezan a producirse los mini cracks, ¿ya? Y nosotros lo utilizamos específicamente para determinar el efecto Kaiser, ¿ya? Felipe, las dos presentaciones, las dos tienen un 7. ¿Ya? Ya. Y ahora un comentario corto acerca de los controles. ¿Tú tienes las notas, Felipe, de los controles? Sí. Los que tienen que darlo de nuevo son José Gómez y Nicolás Saldaña. Ya. ¿Algún comentario del control a los que dieron en caso José y Nicolás? Es que ya le estaba hablando por WhatsApp como Ya lo viste ya. retroalimentación. Ya hablaste con ellos ya. Sí. Ya, perfecto. Súper. Entonces, ahora vamos a partir con la experiencia de esta semana. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. A ver.
Un segundo. Antes de compartir, voy a buscar el archivo. Lucas. Ya. ¿Ven la presentación, cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿en qué consiste la experiencia 3? Que va a ser un símil de la experiencia 4 la semana que viene, ¿ya? Nosotros vamos a ver 3 métodos el día de hoy, ¿ya? Que corresponden al cálculo de las densidades. Entonces, si se acuerdan que cuando no lo hicieron físicamente, pero lo pudieron ver, ¿ya? Ustedes sacaron las muestras, prepararon la muestra, está lista la muestra, y cuando está lista la muestra, lo primero que ustedes deben hacer es tomar la muestra y llevarla al horno. ¿Para qué? Para secarla. Entonces, ese es en el caso de la preparación de la muestra. Ahora, supongamos que la muestra le llegue a ustedes por fuera, ¿ya? Felipe, ¿qué nota sacaron las dos personas que se quedaron? Felipe, José Gómez tiene un 3 y Nicolás Saldaña tiene un 2. ya. Voy a hacerle algunas preguntas ahora. Acuérdense, muchachos, que hacer el control nuevamente es simplemente para pasarlo, ¿ya? Ustedes se queden con la nota que tienen en la actualidad. Entonces voy a hacer algunas preguntas para que no tengan que asistir si es que las pasan, para que no tengan que darlo de nuevo, ¿ya? Entonces, a la persona que tiene un 3, ¿ya? Que era José, ¿no? Sí, profe. Ya, Estoy acá. José, mira, Sí. ¿cómo tú determinas la humedad de una muestra? Lo tengo aquí. La humedad se determina. Primero se necesita la masa del espécimen húmedo. ¿Correcto? Se necesita la masa de la muestra secada al horno. ¿Ya? Y bueno, y eso, se resta la masa del espécimen húmedo menos la de la seco y se divide con la masa del seco. Ya, perfecto. Y De la- eso, ya, está acá. Una cosa más y te eximo. ¿Y eso en qué norma aparece? y en la 4531. En la 4531, ¿estáis seguros? No aparece en la 20... Gracias. A ver, no. Un segundo. ¿Estáis seguros que es la 4531? Es la que dice Bulk and Dry Density. No recuerdo el nombre. Ya, hay 4 normas que nosotros estamos viendo esta semana, ¿ya? Una que corresponde a la de hornos, creo que es la E147, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Otra es la C97, que corresponde al cálculo o cómo se debería determinar la densidad La absorción. por un método sumergido, ¿ya? Que es la C97. Y hay 2 más, ¿ya? Una que es la D, la que me mencionaste tú, que corresponde al cálculo de la densidad. Y hay una más, que es la cuarta, que es la, no me acuerdo el número, 22 algo. 22-16 creo, profe. 2216. ¿Ya? ¿Y qué dice la 2216? Para mí esa pregunta, profe. ¿Sí? Léelo, si la tenéis por ahí encima, Sí. abre la norma y lee. ¿Qué dice la 2216?
Un segundo. Ya, voy a ir avanzando. Se determina el contenido de humedad de Ah, la ya. muestra. Y para esto existen dos métodos, el A y el Sí, B. sí, sí, correcto, ya. Uno es Entonces, con parafina y el otro. ya, entonces la 2216 es para determinar la humedad y la 4531 es para determinar la densidad. Densidad. ¿Ya? Sí. Y la C97 es la que nosotros utilizamos para analizar rocas, ¿ya? O volúmenes de rocas que a lo mejor no sean, no tengan una dimensión específica, ¿ya? Entonces, si ustedes toman, Felipe, colócalo exento a don José para que no vea el control. Ya. Mantiene la nota, pero no tiene que dar el control de nuevo, ¿ya? Entonces, ahora le voy a hacer después las preguntas a la otra persona, que no sé quién es, pero ya. Entonces, tenemos aquí, como ven ustedes en portada, ¿ya? El cálculo de densidades. Y lo que está marcado en rojito es lo que deberíamos ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, hablamos primero de la densidad geométrica. La densidad geométrica es la masa partido por el volumen, directamente, ¿ya? Y tal como lo hablamos con José previamente, ¿ya? Nosotros hablamos de la humedad. Entonces, ¿qué parámetros estamos primero determinando? Vamos a determinar la humedad cuando me llega una muestra desde afuera, ¿ya? En el caso de que la muestra venga preparada, es imposible determinar la humedad. ¿Por qué? Porque la muestra que viene preparada ya pasó por la cortadora y pasó por la rectificadora, donde en ambos casos la muestra se mojó, ¿ya? Entonces, sería un valor no fácil vendible a una faena minera, hagámoslo así, en ese punto de vista, ¿ya? Entonces, tenemos la densidad geométrica, que es la masa por el volumen. O sea, tengo una figura geométrica que yo creo que a lo mejor se los preguntó Felipe, que puede ser un paralelepípedo que tiene un cierto peso, sumo, divido y encuentro la densidad geométrica. Es lo más fácil, ¿ya? Y en el peso seco, siempre seco, ¿ya? Entonces, después tenemos dos densidades, que son la suspendida y la con parafina. Y acá hay que tener una cosa muy importante. ¿Quién es el otro personaje, Felipe? Nicolás Saldaña. Nicolás. Cuando tú quieres determinar la porosidad, ya, de una muestra, esa porosidad de la muestra, ¿por cuál de los dos métodos que viene a continuación, densidad suspendida o densidad suspendida con parafina, podría hacerlo? Yo supongo que por densidad con parafina. Te voy a dar el paso a ti, Felipe. ¿Por qué no podrías determinar la porosidad con parafina? ¿Yo? Sí, explícale por qué no se puede determinar la porosidad cuando yo lo hago con parafina. Porque iba a empezar a llenar los poros con parafina. Claro. Entonces no estarían tapados al momento de recubrir la muestra. No podría determinar dónde están los poros si es que está tapado, porque al final te va a quedar toda la muestra recubierta. Ya, ¿se entendió, Nicolás? Un poco más. Ya sí, entendí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una muestra y la muestra es afectada por el agua, de alguna forma, o sea, es una roca que si yo la coloco en el agua se va a desarmar, o es una roca que si yo la coloco en el agua va a reaccionar, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es cubrir esa roca con parafina. Al cubrir la roca con parafina, la parafina es una cera, es la cera de las velas, ¿ya? Para hacerlo más claro. Al cubrirla, ya, ahora entiendo. Si tú cubres la roca con parafina y calculas la densidad, lo que está haciendo es tapar los poros, tal como lo dijo Felipe. Y al tapar los poros yo no puedo calcular la densidad, la porosidad, perdón. Entonces, la mejor densidad de todas que se ocupa en minería, ya sería la densidad suspendida, pero siempre y cuando esa roca no reaccione con agua.
¿ya? Si reacciona con agua, yo tengo que sacar la densidad con parafina, ¿ya? Ahora, ¿por qué la densidad suspendida? Porque la densidad suspendida, estoy sacando un testigo del cerro, y ese testigo viene tal como está en el cerro. O sea, voy a sacar una densidad in situ del cerro, pero le estoy agregando que esto tiene una cierta cantidad de poros, etc. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió la diferencia entre densidad suspendida y densidad suspendida con parafina? Yo creo que sí. Sí, se entendió. Ya. La semana que viene vamos a ver la que aparece aquí como número 4, que es la densidad con pignómetro. ¿Ya? Y les voy a dejar al tiro la tarea para la semana que viene. Muchachos, la tarea corresponde a lo siguiente. Tienen que ustedes buscar dentro de la ASTM, hay una norma que se llama la determinación de densidad a través de el método, el pignómetro de Lechatelier, no, se llama el matraz de Lechatelier. Se escribe en francés, L-E Chatelier. Le Chatelier. Lo van a encontrar en internet también, y lo van a encontrar, van a ver YouTube, ¿ya? Pero yo lo que estoy pidiendo, encuentren la norma y hagan un flujograma y me lo mandan al LOA. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, entonces seguimos. Aquí estamos hablando de algunas características que ya nosotros conversamos recién. Ya el contenido de humedad, que lo explicó muy bien el compañero, que para determinar la humedad, lo primero que debo hacer es tomar la roca tal como viene y masarla, luego la seco y la vuelvo a masar. Y saco la diferencia y encuentro la humedad. Para el caso de la porosidad, esa va a tener que ser por el método de inmersión. Ya, si le coloco parafina, se acabó, no hay porosidad. ¿Ya? Entonces, generalmente una pregunta de control es, ¿cómo le puedo determinar el método de porosidad, o sea, la porosidad con el método de parafina? No se puede, es la respuesta. ¿Ya? Entonces, y aquí aparece un tercero que se llama la tasa de absorción, que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cuáles son los elementos que uno necesita para realizar esta experiencia en buena lid, ¿ya? Primero, necesitamos un tipo de balanza que se llaman balanzas geotécnicas. Esas balanzas geotécnicas tienen la gran gracia que la cantidad de decimales después del puntito son 2. Ya estamos hablando de que tengo una sensibilidad de 0,01 gramos, ¿ya? Y lo siguiente es que la balanza geotécnica tiene la capacidad de poder pesar desde la parte inferior, ¿ya? O sea, una balanza de esa geotécnica yo le puedo conectar un canastillo, ¿ya? Y acá viene la segunda tarea, ¿ya? La segunda tarea es la siguiente. Ustedes van a tomar la norma C97, ¿ya? Y aparece dentro de esta experiencia que ahí Felipe se las va a entregar después, ¿ya? Las normas C97 y van a buscar el método de Arquímedes y van a comparar la norma C97 con el método de Arquímedes. ¿Ya? También lo pueden, si son buenos para buscar en internet, lo van a encontrar en YouTube y aparece. ¿Ya? Pero ustedes van a hacer un flujograma, y un flujograma con una explicación al lado, ¿ya? Y esa la mandan también al LOA. Ahí están las dos tareas que tengo por ahora, ¿ya? ¿Profe? Te escucho. Entonces, perdón, ¿de qué es el flujograma de la norma C97? Claro, no es que directamente viene el flujograma de la norma C97, eso está claro, pero tienes que a ese flujograma agregarle el método de Arquímedes. ¿Cómo se relaciona esa norma C97 con el método de Arquímedes? Ustedes hicieron mecánica de fluidos, ¿cierto? Sí. Ya, ahí hablaban del método de Arquímedes. Ya, de la roca boyante, del peso, del empuje, ¿ya? Y eso está relacionado con la norma C97. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió el concepto de la balanza? ¿Ya? Entre paréntesis, muchachos, yo tengo una serie de videos, ya voy a mostrar unos minutos por hora, pero esos videos los voy a subir ahora al sistema de Moodle para que vean
los procedimientos cómo se hacen, ¿ya? Y vean a sus compañeros que están haciéndolo y cómo lo hicieron, ¿ya? Ahora solamente estoy haciendo la explicación. Entonces, sigamos con los materiales. Tenemos la balanza, y esa balanza tiene ciertas características, ¿ya? Después de esa balanza, bajo la balanza necesito un canastillo, ¿ya? Y además de eso, debajo de ese canastillo necesito un recipiente que tenga agua destilada, ¿ya? Cuando uno quiere o debe realizar el cálculo de la densidad sumergida, ¿ya? La muestra que viene preparada la llevo al horno. Después del horno, la muestra la amaso y con eso saco el peso seco, ¿ya? Después tomo la muestra y la dejo en un recipiente sumergida durante entre 24 y 48 horas. Y a una altura de columna de agua de 40 centímetros o más, ¿ya? Esa altura de columna de agua de 40 centímetros hace que la presión de columna de agua que se ejerce sobre la roca sea lo necesario para que en 24 horas esa agua penetre en todos los poros que tiene la roca. Esa es la única función, ¿ya? Entonces, hablamos de la balanza con suspensión, ¿cierto? El canastillo, ¿cierto? El horno, que ya lo habíamos mencionado antes cuando estábamos hablando de secar la muestra, ya, eso es por un lado. Y con eso tenemos todos los instrumentos necesarios para determinar, la densidad suspendida, ¿ya? Ahora, la densidad suspendida con parafina, las medidas son las mismas, pero la diferencia está en que yo necesito un calentador a baño María. ¿Se entiende lo que significa un calentador a baño María o no? Gonzalo. No, yo no. Ya. Cuando ustedes son cuando están en la USACH, a veces algún amigo de ustedes lo invita a comer completo, ¿cierto? Han visto las completeras, ¿cierto? Esas completeras las llenan, es una cuestión metálica que las llenan de agua y lo que hacen es calentar el agua y a través del agua calientan las vienesas que están adentro de un recipiente metálico, ¿ya? No las calientan en forma directa. Entonces, un calentador a baño María lo que hace es calentar en forma indirecta la parafina a través del agua. Se calienta el agua y el agua calienta, hace como que el agua calienta un tiesto donde se encuentra la parafina. También les voy a mostrar unos videos que los voy a subir, ¿ya? A lo mejor no va a dar el tiempo ahora, pero van a poder verlos en la web, ¿ya? Luego necesitamos este termómetro láser, ya que es muy parecido a los termómetros que están usando para medir la temperatura corporal ahora en todos lados, ¿ya? ¿Y para qué usamos esto? Para que cuando estemos calentando la parafina se trabaja entre los 60 y los 70 grados, según la norma, ¿ya? Pero mientras más cercano a 60 grados, sobre los 60 grados, el resultado va a ser mejor, porque yo voy a poder cubrir una muestra, se va a cubrir esa muestra, y al cubrir la muestra, ya la capa de parafina que va a quedar sobre la muestra, cuando estoy trabajando a los 60 grados, va a ser ideal. Si yo subo la temperatura, la capa va a ser más fina, y al ser más fina va a ser más difícil sacar la parafina una vez que se termine el ensayo, ¿ya? Entonces, eso hay que estar presente. Hasta aquí de lo que he conversado, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿No? Entonces seguimos avanzando. Ya, bueno, acá están los dos tipos de horno. El horno que nosotros usamos es un horno de convección forzada. ¿Ya? Hay un concepto. ¿Ya? Profe, Dime. me queda la duda que cuando estaba leyendo la norma siempre sale las temperaturas con un más o menos. Me queda la duda si da lo mismo eso o es por una sensibilidad del horno o algo así.
Claro, Por ejemplo, cuando... más menos 105. Ya. Mira, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo llevamos a 110 grados y lo mantenemos en 110 grados. Porque más o menos 105, más menos. Entonces, mira, en la actualidad los equipos que tenemos son todos digitales, en el sentido de que la temperatura a la que dice te asegura que está. ¿Ya? Entonces, en la antigüedad, como hay mucha norma que viene desde tiempo atrás, ¿ya? Siempre hablaba de un más menos porque fluctuaba la temperatura, pero ahora te aseguras que la temperatura es correcta. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de la densidad geométrica, que era la primera densidad que nosotros calculábamos, ¿ya? Que era la masa partido por las dimensiones, ¿ya? Y eso hay que tenerlo presente. Cuando nosotros sacamos un testigo, ese testigo supuestamente es un cilindro, ¿ya? Pero supongamos que este cilindro tenga una grieta al interior, ¿ya? Nosotros vamos a hacer este cálculo, pero hay un pedacito que no está, entonces no es un cilindro perfecto, ¿ya? Entonces, por eso la densidad geométrica es válida, pero tiene sus errores siempre y cuando la figura no sea exacta. Y lo otro importante es que cuando se saca el testigo con la máquina perforadora, ¿ya? A veces ocurre que el diámetro a lo largo del testigo no es igual, ya tiene variaciones. Y esas variaciones pueden ser de 1 o 2 milésimas de milímetros, pero eso hace que también no sea un cilindro perfecto, ¿ya? Entonces hay que tener es un valor que me da una referencia y bajo esa referencia yo tengo que manejar los otros valores, ¿ya? Entonces, hablamos de la densidad suspendida y la densidad suspendida se saca a través de esa fórmula que dice la masa seca, que es el testigo cuando sale del horno, ¿cierto? Después viene la masa saturada en agua y la masa suspendida saturada en agua, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de la masa saturada en agua, ¿ya? Nosotros sacamos del horno y la dejamos 24 horas bajo el agua la probeta. Cuando la sacamos del agua, estaba preguntándole, a ver, se me escapó aquí. Nicolás, nosotros vamos a extraer la probeta que viene del agua, ¿ya? Y la vamos a amasar en la parte superior de la balanza, ¿ya? ¿Sí? La pregunta, cuando tú sacas la probeta, ¿qué se te ocurre que se debería hacer a esa probeta antes de subirla a la balanza? ¿Una vez que ya está secada o antes de secarla? No. Acuérdate que la masa suspendida en agua, ¿ya? ¿Sí? MSA, perdón, masa saturada en agua, significa que la roca estuvo las 24 horas y se saturó en agua, ¿ya? La sacaste del Ya. agua y tú tienes que Sí. amasarla en la parte superior de la balanza. ¿Qué es lo que se te ocurre que hay que hacer antes de amasarla? La sacaste y la pusiste arriba. O sea, no sé si secarla, o sea, levemente, pero hacer que no escurra agua, dejarla Ya, solamente. perfecto. Eso la que tú, balanza. ya, eso que tú estás mencionando tiene un nombre, ¿ya? Se llama Sí, roleo. Es como cuando tú te roleo. sales de la ducha. Tú estuviste en la ducha X tiempo, te saturaste en agua. Estáis saturado en agua. Claro. Cuando te salís de la ducha, ¿qué decís? Te secáis, po, ¿ya? Entonces, me saco el exceso de agua, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo con la roca. En este caso, con lo mismo, en este procedimiento. Lo que saco desde el fondo o sea, levanto la roca desde el agua, ¿ya? Y lo que hago es coloco una especie de trapo, llamémoslo así, ¿Ya? donde tomo el testigo y lo roleo. O sea, lo hago como cuando hacen tallarín. No, cuando hacen plasticina, ustedes empujan y hacen estos rollitos chiquititos, lo mismo, hacia adelante y hacia atrás, un par de veces. ¿Para qué? Para sacarle el exceso de agua. Claro. Entonces, después tomo esa muestra y la coloco sobre la balanza como aparece acá. ¿Ya? Perfecto. Ya.
la masa MSS, ¿sí? Es la masa suspendida, ¿ya? O sea, esa misma muestra que la tengo arriba de la balanza, ahora la voy a poner debajo de la balanza, y debajo de la balanza va a quedar en un canastillo, y ese canastillo va a quedar bajo el agua. Y eso es muy importante, que la probeta completa, que estoy poniendo en el canastillo, quede bajo el agua. Porque si queda la mitad debajo del agua y la otra mitad arriba, el resultado va a ser erróneo. Y ese resultado erróneo, ustedes lo van a explicar clarísimo la semana que viene con la tarea del principio de Arquímedes, ¿ya? Y la norma C97, ¿ya? Y ahí termina lo que es la experiencia de la densidad suspendida, ¿ya? Y viene finalmente la densidad, el cálculo de la densidad, pero con el método de la parafina. Entonces, acá es el mismo concepto, pero yo no voy a calcular porosidad, ¿ya? Antes de pasar a la parafina voy a tomar algo que se me va a olvidar, ¿ya? Uno necesita, ¿qué datos de aquí? Necesita la masa seca, la masa saturada y medida sobre la balanza, y la masa saturada pero medida debajo de la balanza. ¿Ya? Con esos tres datos, ¿alguien me dijo algo? José. Sí, yo, José, sí. No entiendo eso como en la parte superior de la balanza. Ya, mira, No lo visualizo. te lo voy a mostrar en un video, porque si no, no lo vais a ver, ¿ya? Esta balanza que se ve acá, ¿ya? Tú colocas una cosa encima y tú miras acá en el tablero digital, ¿cierto? Pero a la vez, esta misma balanza, por debajo le puedo poner un cable, y lo que pese debajo del cable también lo voy a ver en el tablero digital. Eso es lo que significa sobre y bajo, ¿ya? Y la norma C97, cuando hay un pequeño gráfico, hay una figura, que aparece una balanza que está pesando una cosa en un canastillo por debajo, ¿ya? Con un video se va a ver mejor, ¿ya? Voy a seguir la explicación, ¿ya? Y con estos mismos datos, yo cambio los datos aquí y puedo calcular la porosidad, ¿ya? Aparece en una fórmula un poquito más abajo. Acá está la fórmula de la porosidad. Masa saturada menos la masa de la muestra en estado seco, ¿ya? Divido por la muestra saturada menos la masa suspendida. Y con eso hago la diferencia y calculo la porosidad en una fórmula, ¿ya? El contenido de humedad ya lo habíamos conversado en la parte de arriba con el mismo José. Entonces, vamos al concepto con la parafina, ¿ya? Cuando tengo la parafina, a ver, en este, ¿ya? ¿Qué pasa con la parafina? ¿Ya? Se van a hacer las mismas cantidades de ensayo. O sea, la masa seca va a ser la misma masa seca que ustedes sacaron para la anterior, ¿ya? Ahora, todo el resto, las otras dos medidas, va a ser la masa recubierta con parafina. Entonces, tengo esa masa seca, y ¿qué es lo que hago? Voy al instrumental de baño María y la cubro, ¿ya? Una vez que la cubro, ¿ya? Inmediatamente que está cubierta, tomo la muestra y la voy y la peso sobre la balanza. Luego, esa misma muestra la peso bajo la balanza. Entonces voy a tener los mismos tres datos: la masa seca, la masa con parafina sobre la balanza y la masa con parafina bajo la balanza. Y con esos tres datos y los datos correspondientes a la densidad del agua y a la densidad de la parafina, los coloco en esta formulita y obtengo la densidad de la roca, ¿ya? Entonces, don Nicolás, ¿ya? Hay 5 fotos que aparecen acá. La primera foto, ¿con cuál método tú crees que es recomendable para sacar la densidad? Por cómo se ve, debido a la falta de porosidad, siento que podría utilizarse de parafina. A ver, espérate. En la foto número 1, Es ¿ya? que no la veo muy bien.
En la foto número 1 se ven dos cubitos. Ya están Exacto. medidos con. Ya. O dos paralelepípedos, no sé. Ya. Y tú me dices, ¿con cuál de los. Hay 3 métodos. Ya. Con el 1, que es geométrico, el 2, sumergido, y el 3 con parafina. De esos Yo 3 iría con métodos. geométrico simplemente. Ya. Efectivamente, porque la figura es geométrica y yo tengo dimensiones. ¿Ya? Y Exacto, están bien fácilmente definidos. están bien definidos y yo puedo sacar geométrico. ¿Ya? Se pueden hacer los 3, pero el Es más geométrico eficiente si también yo con... es más fácil. ¿Ya? La figura 2. Ya, eso debido ya a irregularidades, me atrevería a decir que es por suspensión en agua. Ya, la figura 2 efectivamente es por suspensión en agua. También se puede hacer por parafina, pero con suspensión en agua Exacto. se hace. La figura 3. Mm, es que no estoy seguro. ¿Eso es realmente un triángulo Es o una, es es un- es medio una irregular? roca, es una roca irregular nomás. Ah, ya, entonces por suspensión puede ser. Ya, por suspensión o con parafina también, ambos dos. Por Ya, suspensión, por cualquiera de los dos. la figura 4. Ese, asumiendo que las bases están bien pulidas, debería poderse hacer por geométrica. Ya, miren, hay una cosa muy importante. Ya, se puede hacer por geométrico. Ya, O sea, pero es un no, testigo. Y un testigo sí, se va a y entregar un como tiene el nivel resultado. de porosidad, no van a ser tan exactos respecto a los de por suspensión. Ya, entonces, aquí es donde uno tiene que analizar y decir, oye, este que está acá es un testigo, pero la minera me va a aguantar que yo le entregue la densidad geométrica. No, tengo que ser o parafina o suspendido. Ya ahí depende si tengo porosidad o no tengo porosidad, etcétera. ¿Ya? Y la figura 5 y final. Por suspensión en agua. Yo me arriesgaría por agua solamente, no necesariamente parafina, porque tiene demasiada porosidad y aunque se podría hacer, siento que sería mejor en agua. Voy a ver, Te caíste, pues, ¿ya? me caí. Ya, porque esta que está acá es una roca que es soluble en agua. Y si es soluble en agua, la coloco en el agua, voy a hacer sal adentro. ¿Ya? Ahí pues, me Significa que faltó tengo a que mí. cubrirla con parafina. Con parafina sería mejor. Ya. Me adelanté mucho. Entonces, ya, ese es el concepto, ¿ya? Entonces, acá, después Felipe se los va a entregar, ¿ya? Que para el cálculo de su informe, ahí hay un cálculo para determinar, dice, determine la densidad de la muestra con recubierta con parafina. Y aquí le da los datos, ¿ya? Los diámetros, los largos, es un testigo, la masa seca con parafina y el otro recubrimiento. Ustedes tienen que determinar de acuerdo a la formulita, ¿ya? O por el método geométrico y le dan a dar esos datos. ¿Ya? Y acá es lo que yo les comenté. Ahí tienen que entregar esto por el LOA la semana que viene, pero ya les hablé de la C97 con el método de Arquímedes, ¿ya? Bueno, y acá hay una pregunta que también la contestan, ¿ya? Y eso sería. Ya. Y ahí terminó la experiencia número 3, ¿ya? Muchachos, como estoy justo en la hora, ya el día de hoy, yo creo que en la tarde, les voy a subir al Moodle, ¿ya? Tanto esta presentación, o sea, este laboratorio completo, y además de eso, las películas, o sea, los videos, donde se calcula la densidad suspendida, lo que es el roleo, lo que es la densidad